Hola a todos, muchas gracias por acompañarme. Hablemos del mercado de bonos. Hay algunas preocupaciones importantes de las que quiero que seáis conscientes. El mercado de bonos está emitiendo una de las señales de alerta más claras que ha dado en casi 2 décadas, pero parece que casi nadie está prestando atención. Mientras los titulares siguen centrados en la Reserva Federal y en si bajará o subirá los tipos de interés, los observadores miran cada vez más hacia otro lado. Miran a la deuda de Estados Unidos, a las guerras de Estados Unidos y a la capacidad del país para financiar ambas cosas. Ahora, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha subido a su nivel más alto desde 2007. Y lo que es aún más importante, sigue subiendo después de que la Reserva Federal decidiera mantener estables los tipos de interés. Eso nos dice algo extremadamente importante. El mercado de bonos ya no se guía por las decisiones de la Reserva Federal. En su lugar, está reaccionando a algo mucho mayor. Hoy vamos a explicar por qué están subiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, cómo la guerra contra Irán se está convirtiendo en un factor importante detrás del aumento de los costes de endeudamiento y por qué esto podría afectar a todo. Literalmente, a todo. Desde los tipos de las hipotecas y las cotizaciones bursátiles hasta el presupuesto federal y vuestro propio futuro financiero. Durante muchas décadas, como seguramente muchos de vosotros sabéis, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han considerado la inversión más segura de todo el mundo. Cuando los inversores compran bonos del Tesoro, ¿qué ocurre? Pues que, en la práctica, están prestando dinero al gobierno de Estados Unidos. Y a cambio, el gobierno promete devolverles el dinero con intereses. Y ese interés se conoce como la rentabilidad de los bonos del Tesoro. Normalmente, las rentabilidades de los bonos del Tesoro a largo plazo suben por 2 motivos muy claros. El primero es un crecimiento económico más fuerte. Si los inversores creen que la economía va a crecer rápidamente, exigirán rentabilidades más altas, porque es probable que empresas y consumidores pidan más préstamos. Eso aumenta la competencia por el capital. He dicho que hay 2 motivos. El segundo es la inflación. Si se espera que los precios suban durante los próximos 20 o 30 años, los inversores exigen rentabilidades más altas para preservar el poder adquisitivo de su dinero. En condiciones normales, estos son los 2 factores principales que determinan los tipos de interés a largo plazo. Pero el mercado actual no se está comportando con normalidad. A pesar de que la Reserva Federal ha pausado sus subidas de tipos de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo siguen aumentando. Eso significa que ahora hay algo más impulsando el mercado. Y ese algo es una combinación de guerra, deuda e incertidumbre fiscal. Estados Unidos ya registra uno de los mayores déficits presupuestarios de su historia, fuera de grandes recesiones. El gasto federal sigue superando de forma significativa los ingresos fiscales. Es una noticia realmente mala. Y cada año, Washington tiene que pedir prestados billones de dólares simplemente para financiar las operaciones actuales del gobierno. Ahora añadan otro conflicto militar costoso. La guerra contra Irán ha incrementado drásticamente el gasto en defensa. Los despliegues militares, los costes logísticos, la reposición de armamento y las operaciones de Oriente Medio. Las guerras son extraordinariamente caras y deberíamos haberlo aprendido antes. Bueno, no lo hicimos. No aprendemos de nuestros errores. Y la historia demuestra que las guerras casi nunca se pagan de inmediato mediante subidas de impuestos. En su lugar, los gobiernos emiten deuda, mucha deuda. Eso significa que el Tesoro tiene que vender aún más bonos en el mercado. Así que a medida que aumenta la oferta de títulos del Tesoro, los inversores se vuelven más selectivos. Bueno, tienen más opciones, así que se vuelven más selectivos. Es la naturaleza humana. Para atraer compradores, el gobierno debe ofrecer rendimientos más altos. Esto es economía básica, por supuesto. Una mayor oferta exige mayores rendimientos si la demanda no aumenta de forma proporcional.
Por tanto, la guerra contra Irán está añadiendo otra importante fuente de presión para endeudarse a una situación fiscal que ya está muy tensionada. Pero esta historia no termina con un mayor volumen de emisiones del Tesoro. El conflicto también está afectando a la inflación. Los mercados energéticos siguen siendo extremadamente sensibles a los acontecimientos en Oriente Medio, a las recientes escaladas. Irán está cerca de algunas de las rutas marítimas de transporte energético más estratégicas del mundo, en particular el Estrecho de Hormuz, del que estoy seguro de que han oído hablar mucho en los últimos meses. Y también Bab el-Mandeb. Cualquier alteración, ya sea real o percibida, aumenta el riesgo de un suministro energético más limitado. Incluso cuando los envíos físicos continúan, los mercados empiezan a incorporar el riesgo geopolítico al precio del petróleo. Eso eleva el precio del crudo. Y con el tiempo, unos precios del petróleo más altos se trasladan a los costes de transporte, la industria manufacturera, la electricidad, la producción de alimentos, la aviación, el transporte marítimo, y todos los ámbitos de nuestra economía. A su vez, este ciclo crea lo que los economistas llaman inflación de costes. Ahora bien, a diferencia de la inflación impulsada por la demanda, que se produce cuando los consumidores gastan demasiado, cuando se vuelven un poco locos, la inflación de costes tiene su origen en unos costes de producción más elevados. Eso hace que sea especialmente difícil de gestionar para los bancos centrales, y por eso la Reserva Federal lo está teniendo muy difícil. Los inversores lo entienden, por supuesto. Si los precios de la energía siguen altos debido a una inestabilidad prolongada en Oriente Medio, la inflación podría mantenerse por encima del objetivo de la Reserva Federal durante más tiempo de lo previsto. Por tanto, los tenedores de bonos a largo plazo exigen rendimientos más altos como compensación. Espero haber dejado clara esa conexión. El equilibrio de Irán está afectando a los rendimientos de los bonos del Tesoro de los breves dos canales de forma simultánea. Primero, aumentando el endeudamiento público, como he mencionado, y segundo, elevando los riesgos de inflación mediante precios de la energía más altos. Que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años haya subido hasta su nivel más alto desde 2007 y siga aumentando incluso después de que la Fed mantuviera los tipos sin cambios, es una de las señales más claras que ha dado el mercado de bonos en muchos años, de hecho, en más de 2 décadas. En tiempos de paz, los tipos a largo plazo suelen moverse principalmente según las expectativas de crecimiento e inflación. Pero durante periodos de conflicto, durante periodos de guerra, empiezan a incorporar algo más: el coste de un endeudamiento público sostenido. La subida actual está impulsada por una combinación de precios de la energía persistentemente elevados, vinculados directamente a la guerra de Irán, emisiones muy cuantiosas de bonos del Tesoro para financiar tanto el déficit federal como las operaciones militares, y una creciente preocupación de los inversores por la trayectoria fiscal de Estados Unidos a largo plazo. En otras palabras, el mundo está cuestionando ahora la responsabilidad fiscal de Estados Unidos, y por eso el movimiento se ha producido en el tramo largo de la curva de rendimientos, en lugar de limitarse a seguir a la Reserva Federal. El patrón no es nuevo. Los grandes compromisos militares han llevado repetidamente a los gobiernos a emitir más deuda al mismo tiempo que aparecen presiones inflacionistas, y eso empuja al alza los tipos a largo plazo. Sin embargo, la diferencia hoy está en la rapidez del movimiento y en el contexto económico. La morosidad de las tarjetas de crédito ya se encuentra en su nivel más alto desde las secuelas de la crisis financiera global de 2008. La confianza de los consumidores alcanzó mínimos históricos a principios de este año. Y al mismo tiempo, el sector privado está invirtiendo cantidades récord de capital en inteligencia artificial. Anteriormente hablé aquí, en mi canal, sobre la burbuja de la inteligencia artificial. Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial,
en centros de datos, fabricación de semiconductores y computación en la nube. Y ese volumen de inversión genera una enorme competencia por el capital disponible. El gobierno federal está endeudándose mucho, las empresas están invirtiendo de forma agresiva, los consumidores siguen necesitando crédito y todos compiten por el mismo conjunto de ahorros. Cuando la demanda de capital supera la oferta, ¿qué ocurre con los tipos de interés? Exacto, los tipos de interés suben. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, uno de los puntos más importantes que los inversores suelen pasar por alto es que la Reserva Federal solo controla los tipos de interés a muy corto plazo. No controla directamente la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años. Son los mercados los que determinan las rentabilidades a largo plazo. Cuando los inversores creen que la inflación, los déficits o los riesgos geopolíticos seguirán siendo elevados durante años, los tipos de interés a largo plazo pueden subir, aunque la Reserva Federal no haga absolutamente nada. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy. La Reserva Federal ha hecho una pausa, pero el mercado de bonos ha seguido vendiendo bonos del Tesoro a largo plazo. En la práctica, el mercado de deuda pública está diciendo que el conflicto no sale gratis, la guerra no sale gratis. Vamos a pasar décadas pagándola, y se está pagando con unos costes de endeudamiento a largo plazo más altos que repercuten directamente en las hipotecas, la deuda empresarial y la futura factura de intereses del propio gobierno. Y ahora hemos cerrado el círculo. Y así es precisamente como nosotros, los consumidores estadounidenses, como población de Estados Unidos, estamos pagando estas guerras. Unos rendimientos más altos de los bonos del Tesoro importan porque afecta casi todos los costes de endeudamiento de la economía. Los tipos de las hipotecas suelen mover en paralelo a los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. Cuando suben esos rendimientos, financiar una vivienda se vuelve más caro. Y como saben, la crisis de acceso a la vivienda ya está afectando a millones de estadounidenses. Imaginen si continúa o empeora. También aumentan los costes de endeudamiento de las empresas. Los negocios pagan más para financiar su expansión, sus fábricas, su equipamiento y, por supuesto, la contratación. Los préstamos para automóviles también se encarecen. Los gobiernos estatales y locales también afrontan costes de régimen más altos para proyectos de infraestructuras. El propio gobierno federal tiene que dedicar una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales simplemente a pagar los intereses de la deuda existente. Eso deja menos recursos disponibles para otras prioridades. Cuando la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años empieza a marcar nuevos máximos de varias décadas, mientras el Banco Central mantiene los tipos sin cambios, normalmente es una señal de que las realidades fiscales y geopolíticas han empezado a pesar más que la política monetaria a corto plazo. Y ese es el mensaje que está enviando ahora mismo el mercado de bonos. Y parece que ese es el mensaje que tantos analistas no están captando. Al mercado de bonos se le suele llamar el mercado más inteligente del mundo porque se fija menos en los titulares, en esta volatilidad demencial que vemos hoy. Y en cambio, se centra en las realidades financieras a largo plazo. Ahora mismo está lanzando una advertencia extraordinariamente clara. Los inversores ven riesgos de una inflación persistente vinculados a unos precios de la energía más altos. Ven unos compromisos militares cada vez mayores que exigen más endeudamiento. Y también ven déficits presupuestarios históricamente elevados. Ven emisiones récord de deuda del Tesoro y una presión creciente sobre la financiación pública. Y el mensaje es muy sencillo. Las guerras no son gratis. Los déficits no son gratis. La deuda no es gratis. Y cada nuevo dólar que se pide prestado acaba teniendo un precio. Y ese precio aparece cada vez más en forma de mayores rendimientos de los bonos del Tesoro.
Esos rendimientos más altos terminan llegando a todos los rincones de la economía, a todas las personas en Estados Unidos. El mercado de bonos está diciendo a los inversores, nos está diciendo a todos, que la realidad fiscal y el riesgo geopolítico están empezando a dominar la política monetaria, y que los responsables políticos escuchen o no esa advertencia podría determinar no solo la futura trayectoria de los tipos de interés, sino también la evolución de la propia economía de Estados Unidos. Así que espero que este video rápido haya ayudado a aclarar qué está ocurriendo en el mercado de bonos y por qué deberíamos prestar atención a lo que el mercado de bonos intenta decirnos. Si os ha gustado esta breve actualización, aseguraos de darle a me gusta al vídeo y de suscribiros al canal. Me ayuda mucho. Y seguidme también en plataformas alternativas, por si acaso, Substack, Patreon, Telegram y X. Todas estarán enlazadas en la descripción de abajo. Espero veros allí. Cuidaos.